Bienvenidos todos a un nuevo vídeo más en el Nido del Búho y hoy es un día bastante especial y es que hoy comienza el podcast. Sí, una nueva temática en este canal y hoy os traigo a un invitado bastante especial, bastante singular, porque os adelanto que vamos a hablar sobre la salud mental y en este caso, para poneros en contexto, Pablo, el nuevo invitado que ahora presentaré, pues sabe bastante sobre este ámbito, sabe lo que es más o menos cómo se mueve un psiquiátrico por dentro, sabe qué es lo que se siente ante situaciones de salud mental, como por ejemplo son las psicosis y cosas de ese tipo, y creo que es bastante interesante conocerlo. Además también nos va a presentar varios libros que ha escrito, que va a presentar y demás. Y por supuesto ya os digo que el tema de la salud mental es crucial y que se ha visto aumentado, ¿no?, también con el tema de la pandemia de hace ya un par de años. Y esto lo vamos a intentar reflejar en este podcast que posiblemente, muy posiblemente se quede bastante corto. Así que, bueno, dicho esto, tras haberos puesto en contexto un poco, comenzamos con el podcast. Y bueno, yo os traigo a un invitado bastante especial, que es Pablo, y os va a contar, bueno, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es la salud mental. Y cómo tiene que ver, ¿no?, cómo influye en la geopolítica y demás cosas sobre esto. Y bueno, seguramente Pablo os va a impresionar con su historia y con todo lo que tiene que decir. Así que bueno, lo dejo que se presente. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en una nueva entrevista. La verdad es que estoy muy contento de hacer la entrevista en el canal del Búho del Nido, la verdad, que me dijo de hacerlo y la verdad es que me pareció súper interesante. Y la verdad es que la temática es muy interesante. Alguna vez, bueno, mi canal principal, o por lo que me suelen conocer, es por Crearte Chilo Lux Tártaro, que es un canal de YouTube donde realmente se me conoce por tutoriales de informática para gente desesperada, que rollo, no le funciona un programa, un error o lo que sea, y acuden a mí y rollo, pues les resuelvo problemas, ¿no? A veces también mi canal es bastante random porque hay veces que, sin importar que mi canal suele verse tecnología, a veces también subo animaciones por pasión, aplicaciones, también tengo un blog, tengo alguna comunidad de Facebook que precisamente también es de salud mental. Se llama el grupo de Facebook y los grupos de WhatsApp Antipsiquiatría y Psiquiatría o algo así, ¿sabes? O Orgullo Loco también. Y la Sí. verdad es que o sea, bastante bien el grupo. O sea, no es súper activo, pero de vez en cuando hay temas de conversación y eso, y la verdad es que es súper interesante, ¿sabes? Y bueno, también a veces tengo otros canales como, bueno, otro que es más tirando como para cosas frikis, que es Organización Sombra. Luego también tengo otros canales, como por ejemplo, bueno, ¿cómo se dice? Que era un canal de quedadas donde yo vivo, en Ibiza, o sea, de quedadas de influencers, ¿no? Pero ese está un poco abandonado. A veces no da tiempo a subir, cuando tienes muchos canales, a subir tantas cosas como querrías, pero bueno, está bien, poco a poco haciendo y eso. Y la verdad es que, bueno, una de las razones por las que hemos hablado de esta temática de salud mental es que yo subí un libro que se llama Cómo sobrevivir en un psiquiátrico, mi dictadura cooperacionista, que es como un libro que es dos apartados, que es narra una historia cuando yo estaba con psicosis, o sea, que era escribía cualquier cosa que se me pasaba por la cabeza. El plan era hacerlo en esa etapa, internado, que lo estuve escribiendo. Y luego la segunda parte es intentar crear un modelo político según justificando esa postura filosófica de los trastornos mentales, la psicosis y todo eso. Intenté defender lo que es muy difícil de defender, pero bueno, luchando un poquito para vencer al estigma, si se puede. Sí. Pero, y creo que no mucha cosa más. O sea, luego también algunos vídeos he hecho de salud mental también.
aunque lo he hecho en menor medida, pero algún vídeo se puede ver, aunque me gustaría hacer más. Y la verdad es que muy bien, me siento muy bien con esa cosa. Creo que era más o menos lo que quería decir. Ah, vale, vale. Pues, la verdad que ya el tema de lo que vamos a hablar creo que habla por sí solo. Y bueno, me gustaría a mí saber un poquitín que me cuentes sobre qué trata ese libro que me has comentado, que al final de tu vida en un psiquiátrico, como el que dice, suena bastante interesante. Si me puedes decir más o Es- menos sobre qué trata el libro. sí, pues sí, en resumen es eso lo que expliqué. O sea, es dos apartados o sea, es cómo se vive en un psiquiátrico, o sea, una persona que está internada ha escrito algo y muchas veces lo que pasa es que lo que escriben desaparece, ¿no? O no se sabe realmente qué es lo que han hecho en todo ese tiempo, ¿no? Pero muchas veces se dedican pues a, yo que sé, a escribir cosas con la hoja que le dan los trabajadores. Pero el problema es que muchas veces se pierden por motivos importantes. Entonces yo dije, en vez de perderse y que se queden en el olvido, dije, pues mira, voy a hacer una mini explicación de todo lo que me pasó en el psiquiátrico desde un punto de vista psicótico, ¿no? Que ese es el primer apartado. Y luego el segundo es, pues, como crear como una especie de modelo político o, o ideológico o filosófico que se llama, por eso se dice, o sea, cómo se vive en un psiquiátrico mi dictadura cooperacionista, que sería el cooperacionismo, que intento defender, pues pongo un nombre en el cual defiendo, pues eso, pues personas de ese estilo con algún tipo de trastorno, o mejor dicho, personas con algún tipo de diversidad funcional, que queda un poquito más estético. Pero bueno, al final, si dices discapacidad o trastorno o cualquier cosa o diversidad funcional, me vale igual. O sea, Vale, vale. o Sí, sea, sí. que no soy inclusivo ni nada de eso. O sea, que prefiero, o sea, con tal de no decir la misma palabra, pues varía un poco, ¿no? Ya Sí, está. sí. O sea, Sí. o sea, y de esto que viviste allí dentro y demás, ¿cuál ha sido el episodio más random? O sea, lo que tú hayas dicho, Dios, ¿qué ha El ocurrido episodio aquí? más Pues el primer episodio, o sea, he ingresado 5 veces, ¿no? Sí, Las 5 veces involuntariamente, aunque en cierto modo a veces entre lo voluntario e involuntario es un poquito difícil de determinar, ya que hay veces que a veces puede que digas que no lo necesitas, pero en el fondo dices que sí, o otras veces puede ser que de ninguna manera, ¿no? Depende de la persona, a veces pues ingresa en el psiquiátrico o tiene un trastorno, no se lo diagnostican o sí, pero cuando se lo diagnostican, si yo qué sé, te comportas de una forma pues un poquito más extraña de lo habitual, como los juegos, cuando... O sea, la diferencia más clara entre ingresar en un psiquiátrico forzadamente y ingresar en, con perdón la palabra, esperemos que no sí, nos desmoneticen, la cárcel es que en el psiquiátrico, si fuese un videojuego, sería muy fácil de determinar generalmente, aunque a veces hay matices y mezclas sí, sí, extrañas. Pero en el psiquiátrico sería como si fuese el típico bug extraño que no queda, por así decirlo, estético. Por ejemplo, si estás en el GTA San Andreas y ves una persona que sale volando y los programadores no lo codificaron correctamente en el código. En cambio, cuando esas cosas tienen que ver con cosas delictivas, por ejemplo, un bug, pero para romper el sistema o, por ejemplo, para robar información de las personas como troyanos, malware y cosas así, sería la forma más, yo creo que más fácil de entenderlo, ¿no? Si fuese un videojuego, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? O sea, pero en resumen, el episodio más random que tuve fue en el primer ingreso, que ahí estaba muy loquete, pero la verdad es que pues estuve bien con ellos. Lo único bueno, que a veces es complicado porque hay cosas que también podrían mejorar, ¿no? O sea, porque, hay cosas que están muy bien, pero hay otras que podrían mejorar. Y para algunas personas, pero independientemente de la gente que está ingresada, cada persona tiene una visión totalmente distinta. Hay gente que, por ejemplo, cuando tienen una enfermedad, una dolencia mental,
lo que suelen recurrir los psiquiatras es, por ejemplo, a la medicación, ¿sabes? A la medicación, generalmente, y la psicoterapia, ¿no? Pero en gran medida la medicación. Entonces lo Porque, que pasa es que hay gente que está a favor, ¿no? De su diagnóstico, pero otras veces que hay gente que necesita más psicoterapia y la medicación como que la rechazan más, ¿no? Porque están, yo qué sé, en contra de determinados estigmas o cualquier cosa, ¿no? O sea que en la salud mental el tema este de, que hay muchas ideologías. Por ejemplo, está la psiquiatría convencional, que es esos, psicoterapia, también farmacología, o un modelo un poquito más biologicista, pero luego está la antipsiquiatría, que es personas que era una corriente antigua que negaba la enfermedad mental y contribuyeron a la desaparición de los hospitales psiquiátricos por ese motivo, ¿no? Porque había muchos ingresos involuntarios, electroshocks, cosas muy duras que a la gente internada pensaba que no les correspondía, y a veces incluso era también a veces la medicación hasta la actual a veces puede, aunque pueda ayudar, por ejemplo, a tranquilizarse para algunas personas, puede también favorecer a efectos secundarios. Entonces, a veces, cuando tienen que decidir, al menos el modelo español, entre si tienen que internarte fuerte, involuntariamente o no, a veces es un poco difícil de determinar. A veces, si tienes, yo qué sé, por ejemplo, una enfermedad, yo qué sé, de los ganglios, es más fácil, ¿no? Es a veces generalmente más fácil, ¿no? Porque es más fácil de determinar, aunque no siempre. Pero, por ejemplo, el tema psicológico es a veces más complejo, porque hay muchos matices, muchas cosas, es complicado. Entonces, dejando ese breve disclaimer, la parte más loca que me pasó, pues eso, en resumen, psicosis. Psicosis es, pues eso, una alteración de la realidad, o sea, rollo que no ves lo que realmente es la realidad y desconectas de la realidad de alguna forma, que puede ser por múltiples cosas, por ejemplo, por fármacos, también puede ser por problemas orgánicos, por ejemplo, cánceres, a veces puede ser por algún trastorno como depresión, también por muchas cosas, ¿sabes? Y luego también, en mi caso, bipolaridad, que este caso es que hay veces que estás con mucha alegría, con mucho orgullo, con mucha cosa de forma excesiva, que a veces puede ser irritante. Por ejemplo, en un juego, en un bug, cuando yo que sé, una persona en el juego habla de una forma que no está planeada en el código y habla de una forma muy chillona, como un error en el sistema, pues podría decirse que es un poco eso, ¿no? Que es como poco estético ¿sabes a qué me refiero? O que el programa se crasea y deja de funcionar o cualquier cosa, ¿no? sí, sí. Por así decirlo. Pero hay más trastornos, por ejemplo, el, eh, no se dice de esa forma, pero por ejemplo el autista también puede ser, a veces la gente autista también, puede ser también el trastorno de personalidad múltiple, que tiene otro nombre que ahora no me acuerdo, a veces puede ser por el trastorno límite, puede ser por el trastorno antisocial, aunque parezca que no, pero también, puede ser por el esquizoide, o sea, por un montón de cosas, ¿sabes? Y es brutal. Pero bien, en resumen lo he dicho, pero bueno, por ejemplo, poniendo en contexto, por ejemplo, psicosis, a mí lo que me pasaba concretamente, ya rollo, yo qué sé, por ejemplo, mmm, que estaba un poco nervioso, por ejemplo, y yo qué sé, estaba en un episodio, pues realmente es como si estuvieses metido para ti dentro, como si estuvieses puede ser voluntario o involuntario, como si estuvieses en otro mundo, como si estuvieses soñando o sonámbulo, pero por voluntad propia o involuntariamente, que estás muy, Sí. muy nervioso. Entonces lo que puede pasar es que si estás pensando mucho de forma excesiva o meditando de una forma excesiva que no está correctamente estipulado en una persona más o menos normal,
¿sabes? O hace una cosa extraña, yo qué sé. Como un ejemplo, se desnuda o yo qué sé. A mí eso no me ha pasado, pero por ejemplo, yo qué sé, mm, no te habla correctamente. Por ejemplo, te dice cosas inconexas. Por ejemplo, tú le dices, ¿qué tal estás? Y te dice que los fantasmas vuelan, porque está como tan metido en su pensamiento, en su mundo, que como está tan Sí, reflexivo, sí. como una meditación tan fuerte, que no puede decirlo correctamente. Es muy parecido a, por ejemplo, soñar o cuando estás sonámbulo, ¿no? O Sí, sea, sí. y luego bueno, y no mucha cosa más, eso sería el resumen. Porque claro, o sea, realmente lo que se siente es que estás como en un sueño, ¿no? Sientes que estás como en Sí, un sueño y realmente no estás, o sea, en las nubes sí, estás, se podría decir. sí, y hay veces que, fíjate que hay veces que, por ejemplo, la antipsiquiatría lo que dicen es que viva el orgullo loco, ¿no? Que más que una enfermedad mental es un proceso adaptativo y es como una especie de es como una especie de proceso creativo. Yo en el libro lo que defendí es que más que que si no eres agresivo, una persona que yo que sé, que va a atacar a alguien o va a hacerle daño o cualquier cosa, que en cierto modo hay que darle mucho cariño y que la medicación de alguna forma hubiese más opcionalidad en la medicación y que hubiese más personalización en las cosas, que hubiese más, no tanto la jerarquía superior o autoritaria del psiquiatra que toma la última decisión, sino que haya un poquito de participación del paciente, ¿no? O sea, que hubiese más opcionalidad, ¿no? Pero bueno, hay gustos para todo. Por ejemplo, hay gente que prefiere que la autoridad del psiquiatra le guíe, le eso, y hay otros que directamente son que van en contra del sistema, Sí, ¿no? sí, Lo de a mí siempre. a mí que me dejen solo, no quiero saber nada, no quiero saber de nadie. Claro, es un poco eso. Yo en mi caso soy una mezcla de todo, ¿no? O sea, yo creo más en la opcionalidad, aunque a veces el sistema es así, ¿no? Y poca cosa puedes hacer. Puedes, yo qué sé, por ejemplo, irte, yo qué sé, irte a algún colectivo, por ejemplo, o cosas así, pero a veces es muy complicado porque a veces la gente con estos trastornos corresponden pues igual a uno de cada cuatro personas o incluso si es un trastorno más grave puede ser menos del 10% de la población. Entonces, No, claro, sí, sí, cuando hay una mayoría más grande que piensa una cosa contraria, pues la otra, si piensa una cosa contraria pero es más débil o más necesitada, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Porque hay que buscar el equilibrio, pero es difícil, no, sí, ¿sabes? de hecho creo que según un estudio reciente más o menos decía de que una de cada cuatro personas sufriría en algún momento de su vida algún episodio de salud mental y demás. Y Claro, sí. realmente, ¿y esto más o menos cómo se sobrelleva? O sea, cómo se sobrelleva? Consejo. Pues una opción podría ser, yo que sé, con un psicólogo, con psicoterapia, que eso está muy bien, pero hay gente que, por ejemplo, le calma más la medicación, que le duerme más o que quiere dormir más y no puede dormir, o yo que sé, o lo contrario, que duerme mucho, entonces le meten cosas para que vitaminas o lo que sea, o alguna medicación para sentirse más eufórico, no tan depresivo. Pero también otra opción es, yo que sé, la meditación, pero de una forma más relajada. Algunos trucos de relajación, por ejemplo, hay varios, por ejemplo, fijarse en cosas más concretas, más en momentos libres, pues no pensar tanto en pensamientos intrusivos, por ejemplo, como qué voy a hacer en el futuro, soy mejor que otro, lo que sea, ¿sabes? O sea, o cuál es el motivo de mi existencia, cosas más existenciales, tal, lo que sea, sino simplemente fijarte en los pequeños detalles, como por ejemplo, yo qué sé, cuando estás en un bar y ves el sonido de los pajaritos, ¿no? O ves un pajarito y en vez de fijarte en cosas intrusivas como esto es mejor, esto es peor, esto no sé qué, cosas como más, esto fijarte en los pequeños detalles que no son tan, digamos, que obligan a eso, o contar números también, ¿sabes? Ujú. Contar números y relajarse. Hay muchas técnicas, ¿sabes? Está bastante bien.
Pero también hay gente que piensa que la locura, por ejemplo, ayuda, por ejemplo, a algunas cosas. Por ejemplo, la gente con algún tipo de locura tiene, por ejemplo, algunas habilidades creativas muy buenas. Algunos, de hecho, he conocido incluso gente ingresada que son arquitectos, abogados, también gente que fuma, o sea, hay de todo. O sea, le puede pasar lo de la salud mental a cualquiera, A cualquiera, ¿sabes? sí. Sí, y al final a veces lo que pasa es que hay, yo qué sé, lo que suele pasar con las personas que tienen salud mental es que hay un grupo de personas que, yo qué sé, que dicen que tienen alguna patología, un grupo numeroso de personas o un grupo con mayor estatus social, por así decirlo, y que la persona que es como más, por así decirlo, vulnerable o más arrinconada al resto, pues se le aplica algún tipo de contención o algún tipo de cosas. Es que es un tema muy complicado. Yo en el libro lo que abogué en la parte más política, abogué por un sistema más, ¿cómo se dice? Creo que te lo expliqué en WhatsApp, o sea, como más rollo lotocracia Sí. y diferenciar las necesidades básicas, o sea, la comida y eso, ¿sabes? Que haya como una especie más de unión en las necesidades básicas y que las necesidades diferentes se vayan distribuyendo. Y si hay una Mira, persona mira, con mira, algo. vamos a hacer una cosa. Con este tipo de, eso que acabas de decir, de la autocracia y demás, vamos a reservarlo, no vamos a spoilear este tema porque me Vale. gustaría hacer un podcast exclusivo Ah, sobre vale. sistemas políticos. Y aquí, si quieres, pues estás invitado para hablar sobre la autocracia y todo este rollo. Sí, no hay problema, No pero vayamos a, no vayamos a hacer spoilers, que de hecho ya os lo digo, que mi idea es hacer un vídeo sobre esto exclusivamente, sobre el tema de sistemas políticos y demás. E incluso irnos vale. de los típicos sistemas políticos clásicos que se conocen normalmente a unos más random. Y uno de ellos, por ejemplo, es la autocracia y demás. Sí, sí, sí. Pero, a ver, que también tiene fallos, ¿sabes? O sea, yo no soy de las personas que dicen, hostia, sí, pues, prefiero, o sea, que cada cosa tiene su verdad, ¿sabes? Sí, no, sí, al Ya, pero final. cosas, claro. Pero bueno, esto lo vamos a reservar para el siguiente vídeo. Y ahora otra cosa que quiero comentar. Con el aumento, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que la gente se encerró, hubo muchas depresiones, mucha ansiedad. De hecho, aquí yo, si no estuve cerca de la depresión, si no tuve depresión, estuve cerca. Y bastante ansiedad con los estudios. Y luego también, quizá con el aumento incluso en el consumo de drogas, ¿puede haber un aumento, hay un aumento en cuanto a salud mental? ¿O desde tu percepción? Pues la pandemia puede ser, porque a veces como que te sientes muy arrinconado, muy solo, como con más oportunidad de meterte en tus propios pensamientos porque no puedes salir fuera a tomarte un fresco o cualquier cosa. Hay gente que le afectó mucho, ¿no? O sea, porque perdía algunos de sus quehaceres diarios que le hacían pues vitalizarse, ¿no? Y es un tema bastante complicado, la verdad. Pero luego también la gente que fuma, bueno, hay gente que, por ejemplo, que fuma, que no suele tener ningún problema, pero hay otros que sí que les afecta bastante, ¿sabes? Porque es un, por ejemplo, yo que sé, la marihuana o cualquier droga puede afectar a eso. O por ejemplo, yo que sé, la nicotina del tabaco, por ejemplo, la adicción de que, yo que sé, te quitan el tabaco porque dicen que es malo para tu salud porque tienes algo, ¿no? Sí, O cualquier cosa. el Y al final mono, se ¿no? genera mucha dependencia, ¿sabes? Y genera más agresividad. Y entonces, a veces que puede pasar, pero no todos. O sea, depende de la persona, ¿no? O sea, también el alcohol, por ejemplo, puede favorecer, ¿sabes? Porque son como, pues eso, te puede generar pues algunas alteraciones yo qué sé, de la mente, ¿no? O sea, alguna alteración rollo que eres más vulnerable, ¿no? Y entonces puedes decir una cosa que no es correcta o estás como un poquito más debilitado, ¿no? O sea, Sí, sí. como, ¿sabes? Como a veces puede pasar. Pero bueno, o sea, Bueno, eh, y ya de las drogas duras, ya. Sí, eso seguramente que. claro, es un Eso poco pasa eso, factura. pero también es verdad que hay gente que dice bueno, que cada gente. Yo soy de las personas que piensa que cada persona debe elegir, pues, dentro de sus limitaciones, su propio destino, ¿no? Al fin y al cabo, sin herir a nadie. Es complicado porque hay veces que
que hay veces que involuntariamente, cuando tomas muchas de estas cosas, no eres tan consciente y estás como adicto. Entonces es un tema muy complicado, ¿sabes? Muy complicado, muy complicado, Sí. pero bueno. Al final cada uno es libre, tiene que ser libre y, digamos, Sí, asimilar sus propias decisiones al final. Esto es lo sí, que porque ocurre. por ejemplo, exacto, porque yo, por ejemplo, cuando yo nunca he fumado ni he bebido ni nada, el único momento que he fumado y bebido fue en mi adolescencia. De hecho, fue antes de ingresar, pero no me detectaron nada porque yo lo único que hacía con mis amigos era rollo que fumaba, pero rollo cuando ellos querían estar conmigo y me lo proporcionaban, pero no era algo que yo lo pedía, sino que me preguntaban, ¿quieres un poco? Y ya está. O sea, no llegué a ese punto de adicción, pero dije, ostras, o lo dejo ahora o sigo, ¿no? Lo hice simplemente como, por ejemplo, para probar un poquito, pero ya sabiendo que en ese año, después de ese año, lo iba a dejar. Entonces, igual algo pudo afectar, que también podría ser, pero no me detectaron nada. Entonces, yo creo que en alguna cosa puede que afectase, porque a veces yo de lo que he comprobado de estas cosas, como chocolate y marihuana y todo eso, es un poco, pues que te deja un poco, que te toca un poquito, ¿eh? A mí al menos creo que alguna cosa sí que pasa, ¿eh? O sea, pero por suerte yo ya me limpié de eso y ya está, ¿sabes? Pero hay gente que aún así que lo probó y lo dejó, aún sigue con esa, ¿sabes? Sí, Es muy sí. complicado, ¿no? Yo por suerte lo dejé en el momento exacto para decir, ya no vuelvo a tomar nada más, no tengo contactos de nada para pedir, estoy libre. Y también que es mucho gasto económico, entonces prefiero gastarme en otras cosas, No, sí, es ¿sabes? normal. Y también la adolescencia es que Sí, es dura. pero es lo que te digo, que cada persona que compre lo que quiera, ¿sabes? Dentro de dentro de, o sea, hay una frase que me gusta mucho, que cada uno decida cómo quiera morir, dentro de lo bueno, lo malo y ya está, ¿sabes? Sí, sí. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas, ya entrando quizás en un mundo más, indagando un poco más, es el tema, por ejemplo, ya de las depresiones y quizás los suicidios. De hecho, creo que están aumentando. O sea, es que están aumentando tanto las depresiones como los suicidios. Y de hecho, se han visto en el mundo cosas tan dispares como, por ejemplo, en Corea del Norte prohíben los suicidios. ¿Qué dices tú? ¿Cómo va a prohibir eso? Y luego, por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón hay muchísimas medidas para tomar en contra de los suicidios y demás. Y tú cómo crees, o sea, ¿hasta qué punto, cómo crees que se ha llegado hasta este punto, que ha aumentado tanto? Pues puede ser por múltiples motivos, a veces puede ser por problemas familiares, puede ser por problemas laborales, a veces también puede ser por problemas de pareja, puede ser también por la soledad también, puede ser por el bullying o por algún trauma que te pasó o por alguna pelea, puede ser por múltiples cosas. Hay gente, incluso hay un porcentaje que es, o sea, también genético, también podría ser, ¿sabes? Que tienes una tendencia a la depresión, también es posible. Y hay veces que algunas cosas sí que se pueden solucionar, pero siempre hay algo en el ser humano, una pequeña parte del ser humano, o sea, de todo lo que pueda haber, independientemente de cómo puedes alterar genéticamente la sociedad, siempre hay un porcentaje de nuestro ser que puede, aunque lo amordaces o le digas que no, eso, al final siempre habrá algunas personas que hay un porcentaje de personas que tienen esa tendencia y por desgracia puede pasar, ¿sabes? Pero bueno, Sí, ¿sabes? al Es un final. poco eso. Y las Sí, medidas, de hecho, hay que hay una medida que me pareció surrealista en Japón, que es el tema de poner luces azules en las estaciones de metro. Y era porque la luz azul parece que es como que psicológicamente te tranquiliza. Y de hecho creo que han reducido en un pequeño porcentaje los suicidios dentro de las estaciones de metro. O sea, de la gente que se lanzaba al tren, poniendo la luz azul, era como que los tranquilizaban. Y yo me quedé flipando cuando vi la noticia. O sea, hasta qué punto no se puede llegar con ciertas cosas a la mente, ¿no? Al final.
igual la luz azul es más cálida o Sí, cualquier yo otra creo que es cosa. porque es más cálida y da como la sensación más de tranquilidad. Y yo cuando vi la noticia me quedé flipando, vaya. O también podría ser que la gente, yo que sé, que envuelve ese lugar, también le da como una advertencia de que puede haber alguien que lo siente mal y está como más en guardia para que no se suicide. También puede ser alguna cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te pones una señal en rojo o en verde, ¿no? Sí, O sea, cuando estás en el semáforo, como que estás más al tanto, ¿no? De esas cosas. Igual ese color les simboliza algo que hace que estén más al tanto, ¿no? Que digan, uy, hay una tendencia de suicidios y por eso tenemos que estar más al tanto, porque Japón es como bastante, pues, ¿cómo se decía? Que bastante colectivo, ¿no? Que sí. pensaban en el arduo trabajo y eso igual, pero no estoy seguro, ¿eh? O Y luego sea, también es que en Japón, tanto en Japón como en Corea del Sur, los suicidios están por las nubes. Y también es, yo creo que es por el propio estrés que genera esa misma sociedad en el tema de sí. trabaja. Y al final, plop. Y creo que eso es un poquitín culpa también de todo. Y. Igualmente, sí, está muy bien, pero igualmente yo lo que creo siempre es que cada persona tiene un gran valor, independientemente de los estereotipos sociales, siempre hay que buscar pues esa luz que te hace ser único y te hace ser especial, ¿no? Sí que hay mucho, porque aunque digan eso, que hay mucha gente y que no eres solamente uno del montón, que también se puede pensar y a veces puedes sentir eso que es normal, pero también tienes como algo que yo que sé, que has nacido en el momento tal, en la situación tal, en el tal cual, y esa cosa, esa historia que te hace ser especial, de alguna forma tienes como muchas cualidades, tanto defectos, o sea, y a veces fijarse en las cosas positivas está muy bien, pero hay gente que lo pasa mal, ¿no? También y que tiene como mucho miedo, ¿no? O mucha cosa, pero al final, si buscas una luz, buscas algo que sea constructivo para ti, te hace sentir que debes estar en esta vida, pues sigue adelante y lucha por ello. Y a veces no es el tal de conseguir el objetivo y te sientes deprimido por no conseguir el objetivo, sino que muchas veces es mejor el proceso para construirte a ti como persona, ¿no? Porque a veces el objetivo, eh, lo vi en una canción, de hecho, del Chojin, que todos no hemos conseguido, o sea, que no hay nadie que haya conseguido todo lo que se ha propuesto en su vida, ¿sabes? Eso como mucho, Sí, si existen los entes sobrenaturales o lo que sea, que bueno, que algunos creerán que no, que ya sí, lo pero sabéis. Si hay algún ente. independientemente de eso, Si hay un ente que lo que diga en que los se nos comentarios. mate. Pero bueno, o sea, no sé, o sea, que muchos ánimos y a seguir adelante y que cada persona tenemos un valor excepcional, hay que Entonces. plantearse eso, o sea, Y entonces, por o ejemplo, sea ¿tú que crees todos que. tenemos Vamos. algo. ¿Tú crees que puede existir entonces cierta discriminación a la gente que tiene ciertas afecciones de salud mental? Sí, puede ser. Es como, por ejemplo, yo que sé, cualquier afección que te hace ser extraño, diferente, o cualquier cosa, siempre habrá un porcentaje de personas que serán más numerosas. Cuando es bastante equilibrado, también puede ser peligroso, ¿no? Porque puede haber, yo que sé, si es un 50-50 pueden haber incluso hasta guerras, pero cuando es un grupo menos numeroso, el problema principal es que son como bastante presionados socialmente. A veces la presión social hace mucho y puede, pues eso, generar como mucho dolor y decir, ostras, ¿por qué estoy en un grupo de gente menos numerosa? Soy discriminado, me siento solo, eh, y muchas cosas, ¿sabes? Puede pasar, pero bueno, Y, ¿sabes? y bueno, creo que ya. Creo que realmente hemos tocado todos los palos. Y de hecho hay que decir que, por ejemplo, bueno, la salud mental a día de hoy está suponiendo un reto, ¿no? Prácticamente a todos los sistemas, en prácticamente todos los países. Y que al final pues, puede ser un factor muy a tener en cuenta en cuanto al mundo y no e incluso a la realidad en la que vivimos. Y bueno, ya dicho esto, ya para despedir, si quieres ya el podcast, ya creo que ya hemos tocado todos los palos y has contado menos tu historia, creo. Así que, bueno, ¿algo que quieras decir para el final?
Sí, pues en resumen, que todas las personas que tengan una patología mental que se hacen sentir solas o tengan cualquier problema que les hace sentir mal, que piensen que siempre hay algunas cosas que les hacen ser únicos y muy fuertes. Como por ejemplo, Van Gogh fue un pintor que, bueno, no vendió ningún cuadro, pero en el futuro de los cuadros que tuvo, se hizo famoso después de su muerte. O sea que no quiere decir que aunque no consigas tus objetivos, no tengas de alguna forma creatividad, aunque tus dibujos no sean tan buenos o lo que hagas. Siempre hay algo de valor en esas cosas, siempre hay algo, a veces lo raro, diferente o lo que es extraño, lo que no es correcto, muchas veces ayuda mucho a las personas, por ejemplo, gente con Asperger, como por ejemplo Einstein o Bill Gates o por ejemplo muchos más pensadores, pues eso, hicieron grandes descubrimientos gracias a su soledad de poder determinar cómo funcionaba esta realidad y eso han hecho bastantes descubrimientos científicos a través de su soledad, ¿no? O sea, de su soledad o a veces en grupo, ¿no? Porque a veces también encontrar a gente que es afín a ti, aunque no sean tan parecidos, lo que sea, siempre hay una luz que te hace seguir adelante. Incluso hay muchas personas que al principio eran, yo sé, que estaban muy solas, por ejemplo, gente que son youtubers, influencers o lo que sea, al principio estaban muy abajo y de repente han encontrado una luz y han triunfado, pero aunque no lo consigas, aunque no hayas monetizado tu canal o no hayas conseguido lo que te has propuesto, lo importante es el proceso, los detalles, eso. Y a veces es importante que aunque seas el número 1 millón o el número 1000 millones, da igual, ese número que eres inferior a otro no es nada, eres parte de la historia y esa historia es la que te hará ser único y especial y aunque no seas como tan importante o te dicen que no eres tan importante, no es verdad. Ayudas en algo y debes sentirte único y especial. Ya está. Pues, vaya, literalmente me acabas de motivar para seguir en el canal, vaya, básicamente. Sí, 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 yo también está igual. Es que a veces, y lo que os digo, que a veces, aunque haya poco público, no haya, lo importante es que si hay una persona que le gusta, que eres tú, ya es suficiente. Con una persona es suficiente. Porque te ayuda a satisfacerte a ti mismo y eso. Y si son dos, perfecto. Si son tres, perfecto. Si son stalkers que no comentan o no dicen nada, también algo les habrás entretenido, por algo se han metido. Por Y algo te aunque no ven. los hubiese sentido, a veces la polémica, aunque no sea o sea, aunque no sea muy lojosa, a veces la gente vive de la polémica, ¿no? Y a Sí. veces es bueno o malo, pero Bueno, también lo bueno o lo malo Telecinco, es una luz. Telecinco vive Perdona, de dime. eso. Telecinco ha ¿Eh? vivido de eso. Telecinco Claro, ha vivido de eso. siempre hay algo, claro, claro, exacto. O sea, que no os preocupéis, ¿sabes? O sea, siempre hay una luz, de toda la oscuridad siempre hay una luz. Al Y final es que uno lo encuentre a su manera, sin importar las consecuencias, que siempre encontrarás ese lado positivo. Dentro de todo lo malo, siempre hay una luz. Solamente hay que saber buscar esa razón por la que te hace existir. Mm. Y bueno, pues ya está, pues nada más, ¿no, Pablo? Claro, muy bien. Bueno, Me pues ha ya gustado la está. entrevista. Pues aquí ya nos despedimos, ya cerramos este podcast hasta el siguiente. Espero que os haya gustado, dale like, suscríbete, que esto todavía sigue siendo gratis, no tiene impuestos y le puedes dar Eso, perfectamente. suscribiros. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta Adiós. ahora.